Cordial saludo, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. Hoy en nombre de Skornik Gerstein, la empresa de abogados que día a día se consolida acá en temas migratorios, mercantiles y en otras áreas en el Reino Unido. De igual forma, LA United, la organización que congrega a decenas de hispanohablantes radicados aquí en las Islas Británicas con compañías, al igual que con muchos emprendedores que se han vinculado a esta gran iniciativa desde hace más de 2 años, y de igual forma a argentinos en el UK, el original. Maritza nos acompaña en el día de hoy, al igual que varios de sus miembros. Quien les habla, el periodista Orlando Mancini, quien hace parte de Express News Noticias. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes en el día de hoy en una de las charlas que muchos nos han solicitado a través de los diferentes medios de comunicación que nosotros tenemos la oportunidad de dirigir aquí en las Islas Británicas desde hace más de 22 años. La gran pregunta, ¿cómo hago para venir al Reino Unido y poder conseguir una plaza de trabajo de manera legal? Hay unas empresas de igual forma que se preguntan cómo hago para enrolar ese talento de Iberoamérica, sobre todo de los países hispanos, los latinoamericanos. Hay mucha gente que desea venir a las Islas Británicas, pero que lamentablemente por X o Y razón desconocen la normativa, las leyes. Un dato muy importante que vamos a suministrar en el día de hoy y que hemos tal vez ventilado a través de nuestros medios de comunicación y tiene que ver con esa cifra que asusta a muchos debido a la pandemia generada desde marzo de 2020. Tuvimos casi 2 años de encierro aquí en las Islas Británicas. Más de 1 millón de inmigrantes dejaron el Reino Unido. La mayoría de ellos, o según las estimaciones, el 90%, de Londres. Esto ha generado cientos de miles de plazas de trabajo que no son copadas porque no hay mano de obra. He tenido la oportunidad de trabajar en varias industrias y una de ellas, la del entretenimiento, la de la hostelería, se han visto muy en serias dificultades porque los mismos gerentes y propietarios de estos establecimientos que menciono les ha tocado cubrir esas plazas, ser obviamente un multiplicador de oficios o inclusive convertirse en uno más de sus voluntarios porque lamentablemente no dan abasto para poder cubrir esa demanda debido a que ya se levantaron las normas del confinamiento. Pues bien, hoy vamos a hablar de todos esos temas y lo vamos a hacer con una experta. Voy a leer algo muy breve para resumir el perfil de la ponente que hoy nos acompaña en el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de Dancy Naranjo. Ella es una abogada colombiana calificada que se unió a Skornik Gerstein en el año de 2017 como asociada al cargo del Departamento de Inmigración. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Dancy en el pasado y es mucha la ayuda que ha prestado para todos nuestros televidentes a través de Express News. Antes de unirse a Skornik, Dancy comenzó su carrera de inmigración como pasante en un bufete de abogados aquí en Londres y rápidamente fue ascendida a asistente legal y se convirtió en una abogada de inmigración de referencia dentro de la comunidad latinoamericana. Dancy será la ponente y hoy vamos a establecer unos acuerdos antes de darle la bienvenida a Dancy para que nos explique cuáles son las normativas, la forma en que nosotros, si tenemos empresa aquí en el Reino Unido, podemos contratar ese personal idóneo que necesitamos, sobre todo porque puede hablar los dos idiomas, tanto el inglés como el español, nuestra lengua materna. Y al mismo tiempo, en estos acuerdos que vamos a establecer, tendremos la oportunidad de poder hacerles algunas preguntas. Les recuerdo que esta sesión está quedando grabada, es decir, que si usted utiliza una fotografía en su perfil, tenga en cuenta que este programa o esta charla o este webinar va a ser visto por varias personas una vez concluya en el día de hoy. Vamos a dejar 15 minutos al final, una vez termine Dancy su exposición, que de por sí va a ser muy importante, sobre todo para los que tenemos aquí empresa en las Islas Británicas, y ustedes a través de ese chat en este webinar van a formular esos interrogantes que necesitamos. Esto hace parte, reitero, de Skornik Gerstein, LA United, al mismo tiempo de argentinos en el UK, el original.
Bienvenida, Dancy. Le voy a ceder, si usted me lo permite, el host para que nos acompañe y nos brinde toda la información que para nosotros va a ser de mucha ayuda si se tiene en cuenta que a veces deseamos traer personal para brindar, obviamente, ayuda a nuestras empresas, pero desconocemos la forma en cómo podemos emplear a gente por fuera de las Islas Británicas. Bienvenida, Dancy. El estrado es suyo. Muchísimas gracias por la presentación y pues a LA United, a la firma a la cual estoy representando, es Corny Gerstein, y a Argentinos en UK, el original. Gracias por propiciar estos espacios también que, como bien lo has notado, son de gran importancia y de gran relevancia para nuestra comunidad en específico. Como bien lo dices también, es una información que les voy a pasar. La información es vasta, es mucha la información que se tiene al respecto, pero voy a tratar de bajarla un poco y en el idioma que nosotros entendemos que es el nuestro, nuestra lengua materna, para poder entender cómo funciona este sistema de cómo reclutar trabajadores extranjeros en el Reino Unido. Voy a compartirles entonces una presentación, como bien lo dijo Orlando. Inicialmente la sesión va a estar dividida en dos momentos porque precisamente el tema de los que les voy a hablar se divide básicamente en dos etapas. Una es la primera dirigida a aquellos empleadores, aquellas empresas que estén radicadas en el Reino Unido y deseen contratar trabajadores extranjeros. Esta información va dirigida a ellos principalmente, dado que voy a explicar un poco cómo es el proceso de obtención de una licencia a través de la cual las empresas pueden contratar trabajadores extranjeros. Y una segunda etapa es básicamente cómo entonces, si una empresa tiene obtiene esa licencia, cómo un trabajador extranjero, la persona interesada, el candidato o cual se desea reclutar o contratar, cómo hace su proceso de visado, qué requisitos debe tener en cuenta para poder entonces venirse finalmente, aplicar por la visa, obtener el permiso o la visa y enrolarse pues para trabajar aquí directamente. Entonces les voy a compartir un momento, por favor. ¿Todos tienen visibilidad de la presentación? Orlando, de pronto me puedes dar una señal. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces como les dije, vamos a dividir la sesión. El tema básicamente es el proceso de contratación de empleados extranjeros en el Reino Unido y más específicamente lo que tiene que estar relacionado con el proceso del skilled worker o los trabajadores calificados para contratación de trabajadores calificados. Hay que hacer una aclaración aquí por qué se denomina el skilled worker, porque en el Reino Unido no existe un trámite o no existe un régimen o un esquema, un proceso que permita contratar trabajadores que no tengan ciertas habilidades, es decir, los que estén de cierto bajo de cualificación, de ciertas cualificaciones bajas. Ejemplo, un mesero. No existe un proceso a través del cual se pueda contratar un mesero a través de estas rutas, porque estas rutas requieren que la persona a la cual se vaya a contratar tenga cierto mínimo de habilidades o de cualificaciones para poder calificar por este proceso. Ok, entonces tenemos que es un sistema también que se denomina un sistema de puntos, porque es un sistema a través del cual, a medida que usted va cumpliendo requisitos, se van sumando puntos. Hay unos puntos, el punto máximo, los puntos máximos que se tienen que obtener son de 70 puntos. Hay unos puntos que son los primeros 50 puntos, que son puntos que son obligatorios, de obligatorio cumplimiento, voy a explicar más adelante, y otros puntos que son para completar esos 70, unos 20 que están asociados con unos puntos que se denominan que son negociables dentro de la regulación, se denominan que son negociables y que están relacionados un poco con el salario, pero a eso llegaremos un poco más adelante. Pero a eso se refiere cuando es el sistema de puntos, porque es que a medida que usted va cumpliendo requisitos, pues efectivamente va obteniendo usted cierto puntaje que le va a permitir llegar a los puntos máximos para poder acceder al visado. Entonces, generalidades sobre este asunto de las visas de trabajo es que esto cobró total relevancia, si bien esto ha existido por mucho tiempo, incluso antes de Brexit y que antes de que se diera oficialmente la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Este sistema tomó mayor relevancia desde el 1 de enero del 2021, cuando la libre circulación terminó.
Recordemos que la libre circulación hacía o hace referencia a la facultad que tienen todos los nacionales europeos de moverse libremente por la Comunidad Europea y de asentarse donde bien lo tengan para poder acceder para poder trabajar si lo desean, para poder residir con sus familiares, etc. Entonces, cuando esto terminó, el sistema de puntos, claro, empezó a mostrarse como lo más importante y empezó a tener un rol sumamente importante porque fue de las únicas vías que quedaron disponibles para los empleadores dentro del Reino Unido poder reclutar entonces sus trabajadores extranjeros. ¿Por qué? Porque entonces ya a partir del 1 de enero del 2021, todos los trabajadores inmigrantes, incluyendo los nacionales de esta Comunidad Europea, los suizos y sus familiares, necesitan obtener un permiso de visado. Y ese permiso de visado tiene que ser previo a venirse acá. Antes, si bien lo recuerdan, y si algunos de ustedes tienen sus pasaportes europeos, si se venían antes de cierta fecha, podían asentarse aquí, en algún momento no era necesario ni siquiera para los ciudadanos europeos hacer ningún tipo de registro, pero podían pasar aquí, empezar a trabajar. Bastaba con mostrar que fuesen nacionales europeos y que estuvieran aquí. Entonces, eso terminó y se volvió entonces para los que llegaron después de cierta fecha al Reino Unido y que no tuvieron la posibilidad de solicitar el settle o el pre-settle status a través de la aplicación del EU Settlement Scheme que estuvo abierto hasta el 30 de junio del 2021, pues entonces van a entrar dentro de esta ruta. Al igual que para nosotros, de pronto para los que venimos de Sudamérica y de los terceros países que no están dentro de la Comunidad Europea, es un tema que no resulta nuevo porque este ha sido siempre el esquema que ha aplicado para los que no tenemos ningún tipo de pasaporte europeo, los que emigramos aquí de otra manera. Entonces, de estas reglas del sistema de trabajo solamente se excluyen los nacionales irlandeses, es decir, los nacionales irlandeses por temas de tratados, ellos pueden venirse y radicar aquí sin ningún tipo de inconveniente. Igualmente aquellos europeos que, como bien ya lo advertía, que hayan obtenido el pre-settle o el settle status, o aquellos migrantes que tengan un permiso de trabajo. Estoy hablando, por ejemplo, un británico que se casa con una persona de Sudamérica o de cualquier otro país y tienen su permiso aplica por una visa de familia, que es el determinado spouse visa, y ese permiso de residencia, si bien es a través de la familia, también viene con un permiso de trabajo. Entonces, esos que ya tienen un permiso de trabajo sin ningún tipo de restricción, pueden acceder, no necesitan acceder a este sistema de puntos. Esto es para personas que estén interesadas en venir o en migrar aquí por primera vez y pues que tienen entonces que entrar por esta ruta. Esta es la ruta, bueno, vamos a un momentico aquí, ok. Entonces, como les decía, hay unas generalidades también de este régimen. Es un régimen que se basa en el sponsorship, es decir, traducido, me van a disculpar, voy a hacer un poco de Spanglish porque es como la forma más sencilla de explicarlos y de usar la terminología, a la vez que ustedes también si están tomando notas o si quieren mirar por internet, es la forma más fácil también de que ustedes puedan encontrarlo en internet, porque obviamente la información va a estar en inglés. Entonces, es un sistema que se volvió clave en la era del post-Brexit y es la posibilidad de patrocinar nacionales extranjeros para las empresas. Como ya se los adelantaba también, la empresa necesita tener una licencia previa para poder contratar a nacionales extranjeros. No basta con tener la intención, no basta con tener el presupuesto, no basta con tener el candidato ideal y que ya me lo voy a traer. Se necesita un proceso previo, que ya vamos a verlo. Es un proceso que hay que seguir paso a paso. Es un proceso muy importante y también de mucho detalle, en el cual hay que tener mucho cuidado, porque lo que menos vas a querer es, como empresa, lo que menos vas a querer es primero gastar un dinero de pronto en una solicitud que no va a ser exitosa. Entonces, el patrocinio, como está estipulado, o el tema para una empresa ser un patrocinador de trabajadores extranjeros y el de que la Home Office te otorgue esa licencia, se considera como un privilegio. Entonces, usted como empresa aplica a una licencia y la licencia se le va a dar a usted, pero entienda que es un privilegio que el gobierno del Reino Unido le está dando y a cambio, por ende, usted tiene que cumplir unas obligaciones que son bastante onerosas en la medida en que más adelante se los voy a explicar. Necesita entonces usted mantener todos sus procesos de recursos humanos bien organizados de tal forma que mantenga ciertos registros de sus trabajadores, de su trabajador extranjero, y cuando hablo del trabajador extranjero, esos mismos procesos se replican a otros trabajadores que no son extranjeros, pueden ser los nacionales del mismo Reino Unido, y también unas obligaciones de reporte.
Es decir, si yo empresa tengo un trabajador que es nacional del Reino Unido, británico, sin ningún problema, yo no voy a tener las mismas obligaciones de reporte, por ejemplo, si él no aparece a trabajar durante cierto periodo de tiempo, si renuncia, yo no tengo que reportarlo a ningún lado. Pero si yo empresa tengo un trabajador extranjero que tiene un contrato conmigo de un término de 1 año y resulta que el trabajador solo me trabajó 7 meses, yo tengo la obligación de reportar a la home office dentro de unos plazos pertinentes ese tipo de cambios. Entonces, vienen con el tema de la licencia, vienen también ciertas obligaciones para las empresas que ellos tienen que estar preparados para asumirlos. Igual dentro de estas generalidades tenemos que debe haber un total cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa que ostenta la licencia, porque el incumplimiento de las obligaciones puede dar a la pérdida de esta licencia. E igualmente, una de las generalidades muy importantes dentro de este término es que la home office, que es el ente del gobierno encargado para el encargado de analizar las solicitudes y de otorgar las visas, puede y tiene la potestad de hacer unos compliance visits. ¿Qué son los compliance visits? Es que en medio del proceso que yo voy a iniciar, en medio de mi solicitud que yo voy a iniciar para hacer la solicitud de licencia, ellos me pueden visitar mis instalaciones, me pueden revisar mis cosas, hacerme entrevistas para ver si efectivamente yo sí soy una persona, yo como empresa soy una entidad idónea para poder contratar los trabajadores extranjeros. Esto como generalidades, porque para las empresas es muy importante saber en qué se van a meter. O sea, una cosa es tener la intención y otra cosa es decir, bueno, yo como empresa estoy dispuesto a asumir todas estas obligaciones. Ya vamos a ver en detalle, y esto va directamente a las empresas y para los que están en la posición de trabajadores, es ver todo lo que tiene que hacer una empresa para poder llegar al destino y decirle, señor candidato, usted es el que yo deseo contratar y estoy listo para hacer el proceso. Entonces, para los empleadores, para las empresas que están radicadas en el Reino Unido y que ya están activas, están ¿sí? en trading, como se dice en inglés, la licencia para contratar a trabajadores extranjeros inicialmente va a depender básicamente de unas decisiones y de unas verificaciones que tiene que hacer la misma empresa antes de meterse a todo este plan de poder obtener la licencia. Entonces, primero es decidir si la empresa realmente necesita la contratación de un personal extranjero. Recordemos que si bien existe, entiendo, una escasez de trabajadores, es posible que la empresa como tal tenga dentro de sus políticas que primero va a mirar el mercado laboral que está disponible dentro dentro del país y que ya tengan permiso para trabajar antes de aventurarse a meter en este sistema del sponsorship que, como ya les dije, pues tiene todas sus implicaciones. Entonces, primero es decidir si la empresa realmente dentro de su plan de negocios tiene estipulado el contratar personal extranjero. ¿Por qué? Porque a veces son son trabajadores de ciertas especialidades que a ver, necesito ese personal y este candidato que he encontrado. Entonces, una vez si decide la empresa, dice, listo, sí, definitivamente no he encontrado a nadie o he pasado ya cierto tiempo y necesito esta persona y tengo esta persona identificada, pero no tiene permiso de trabajo, necesito verificar si el trabajo y el salario están al nivel adecuado. Con respecto al trabajo, me refiero al rol que va a desempeñar la persona dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo contratar, como también nos mencionaba, yo no puedo contratar para cualquier tipo de trabajos. La home office tiene estipulados unas listas específicas donde están determinados todas las ocupaciones que son aptas para poder darles el patrocinio. Entonces ahí vamos a encontrar personas que se dedican a varias situaciones. Hay personas que se dedican al área de finanzas, personas que se dedican al área de tecnología, etcétera. Y esos van a tener entonces, como están estructuradas esas listas, a eso me refiero con el trabajo adecuado. Como están estructuradas esas listas hay un código, hay unos títulos o una parte general a lo que se refiere el cargo, y también hay unos job titles o unos títulos del rol que podrían estar asociados a ello. Y además, siguiendo con eso, si yo entonces encuentro que es una persona de finanzas que se dedica exclusivamente, o sea, que se dedica a la parte de finanzas, yo tomo las habilidades de la persona o tomo la experiencia o tomo las cualificaciones de la persona, me voy a las tablas, miro en la tabla qué número le corresponde a esa persona de finanzas,
miro cuál es el título del trabajo que puede él desempeñar dentro de las vacantes que yo tengo de lo que estoy buscando, y posteriormente me voy al otro lado de la lista a ver cuál es el salario que está asociado a ello, porque la home office lo da todo. No es que yo entonces encontré, el trabajo efectivamente está en la lista, pero entonces le voy a pagar cualquier tipo de salario. No funciona así. Funciona con que mínimo le debo garantizar un nivel de salario que lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso es el primero. Necesito identificar que el trabajo y el salario se estén al nivel adecuado. Luego voy a verificar que el candidato tiene un nivel de inglés requerido. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto, puedo surtir la etapa anterior y decir el trabajo está en la lista, el persona va a desempeñar este rol, y sí le puedo garantizar el salario que el gobierno me dice que tengo que garantizarle. Pero resulta que la persona no habla inglés, no tiene el nivel de inglés adecuado. Ahí nos encontramos con un problema porque esto es un requisito obligatorio. El nivel que se requiere es un nivel B1 dentro del marco de común referencia europeo. Es un nivel que, hablando en términos pues normales, es un nivel intermedio alto, digámoslo de esa forma, y que se puede cumplir de varias formas, a la cual vamos a llegar más adelante cuando lleguemos al tema de visados. Se puede cumplir de varias formas. Entonces, ya surtido eso, tengo que, esos 3 puntos tienen que estar listos para yo poder decir, bueno, he identificado que sí voy a necesitar la visa. Igualmente tengo que definir si la vacante es genuina y es real. No es que yo me haya inventado como empresa la vacante para traerme un familiar, para traerme un amigo, para traerme todo. Necesita ser real, necesita ser genuina. Aunque ya no es obligatorio el tema de la publicación del rol o de la vacante en algunos de los medios de aquí, pues que se muestre que efectivamente pues, se necesita dentro de la organización, que no ha sido una plaza creada simplemente para traer a alguien por conveniencia o demás, sino que dentro de la estructura de la compañía se necesita cubrir esa vacante. Hay que tener en cuenta también, cuando la empresa se vaya a meter en este asunto, es que hay unos tiempos de procesamiento, que hay una licencia y un posterior visado, que eso se extiende en el tiempo, y que entonces, por ende, si necesitan una persona para cubrir una plaza urgente y han identificado a alguien afuera, pero resulta que no tengo nada, pues tengo que contar, o que tengo que cubrirla en un corto plazo, por ejemplo, digamos 2 semanas, y si él no tiene la licencia, va a ser muy difícil cumplir con los tiempos que se tienen. Entonces, también tener en cuenta eso. También tener en cuenta los costos. Esto no es un proceso económico ni barato, digámoslo de esa forma. Es un proceso en el que hay que invertir, porque cada etapa tiene su costo. Ya lo vamos a ver más adelante también. Vamos a ver en detalle cómo sería con un ejemplo, un tema de aplicación de un visado desde la solicitud de visa, desde la solicitud de licencia, perdón, por parte de la empresa, hasta finalmente que el trabajador pueda llegar aquí. Y también tiene que decidir la empresa si realmente necesita contratar un empleado extranjero y meterse al asunto de solicitar la visa, porque con ello vienen obligaciones derivadas de ser sponsor, que ya los comentamos arriba. Son obligaciones derivadas en cuanto al mantenimiento de ciertos tipos de documentos en el archivo del trabajador, y asimismo también con respecto a los cambios que se vayan dando con el trabajador y a las obligaciones de reporte. Luego de eso, ya verificamos y definitivamente la empresa dijo, ¿sabe qué? Sí, yo me voy a meter en este asunto porque realmente la persona que necesito es esa, porque quiero tener también flexibilidad de poder contratar a las personas que yo quiera sin tener restricciones de nada. Entonces, digamos, listo, voy a verificar ahora si la empresa realmente es elegible para ello. Entonces, lo que dice la regulación es que para ser elegible, para que una empresa sea elegible para una licencia de sponsorship, dice que no debe tener condenas pendientes por delitos de inmigración ni otro tipo de delitos como, por ejemplo, los de lavado de activos o empresas que estén inmiscuidas en ese tipo de delitos o que hayan sido condenadas por el asunto, por esos tipos de asuntos. Lo segundo es no haber tenido una licencia revocada en los últimos 12 meses previos a la solicitud, es decir, no es que una empresa a la cual se le haya hecho un proceso y a través de ese proceso haya tenido como resultado la revocatoria de la licencia anterior, tiene como un periodo en el cual queda limitado para hacer una nueva solicitud. Entonces tiene que esperar como 12 meses para volver a hacer la solicitud y obviamente haber corregido todo lo demás. Es también importante que para que una empresa sea elegible,
la empresa debe tener unos procesos apropiados de manejo de personal, así como decidir qué personal va a asumir ciertos roles. ¿A qué se refieren con procesos apropiados de manejo de personal? Es que debe tener todo lo que tiene que ver con HR, con Human Resources, o sea, cómo la empresa maneja el tema de las ausencias cuando una persona se enferma. Y no estoy hablando de cómo lo hace con extranjeros, sino que estoy hablando cómo lo hace en su día a día, incluso con los propios trabajadores que tiene. Y si en caso tal no tuviese trabajadores, ¿cómo lo haría? ¿Sabe? El manejo de personales, cómo se notifican entonces las ausencias, cuáles son los protocolos para pedir vacaciones, todo ese tema, cómo manejan la documentación de los trabajadores, cuáles son los checks que hacen para verificar si el trabajador que tienen realmente tiene derecho a trabajar dentro del Reino Unido, etc. A eso se refiere. Es una empresa. Miren que no estamos hablando de tamaño, miren que no estamos hablando de cuántos años llevan desde que se registraron por ejemplo, aquí en el Companies House. No estamos hablando de eso, estamos hablando de estos puntos para ver si es elegible. Realmente el tamaño no importa, realmente cuántas personas trabajando tienen no importa en este punto para poder aplicar. Cualquier empresa lo puede. De hecho, la última que hice es una empresa que se creó en enero, o sea, en enero de este año. La empresa que se va a dedicar a un nicho pues algo muy específico con respecto a banking. Y los socios eran 2 personas y estaban interesados en abrir negocios en Sudamérica. Necesitaban una persona que hablara español, que tuviera conocimiento de cómo funciona la banca en Sudamérica, etcétera. Llevaba pocas semanas, o sea, pocos meses de estar constituida. Solamente tenía 2 personas que ni siquiera figuraban como trabajadores, sino que eran los socios y eran los office managers. Y así, se otorgó. Entonces, el tema no es de tamaño, el tema esto es como algo que yo les digo a los empresarios porque me dicen, no, pero es que yo soy pequeño. No importa, el tamaño no importa aquí. Aquí lo que importa es que usted se adecue de tal forma que usted pueda cumplir con las obligaciones que acarrea el tener una licencia y que efectivamente usted pues se vaya a comportar a la altura de lo que la Home Office pretende con otorgar este tipo de licencias. Entonces, y verificar si la empresa es elegible es que dentro del proceso, como bien se los dije, dentro del proceso de solicitud de licencias, la Home Office tiene la facultad de poder hacer visitas previas para poder tomar la decisión si se le otorga o no la visa. Entonces, estas visitas básicamente son para verificar los archivos que usted mantiene de los empleados que tiene al momento, sí, ver las instalaciones, ver cómo están, ver si efectivamente, pues, es como hacer un chequeo y una revisión exhaustiva antes de tomar la decisión. Estas visitas también se pueden hacer, hay licencias que son otorgadas sin ni siquiera hacer visitas, pero dentro del término de vigencia de la licencia, esa visita se puede esperar en cualquier momento y pueden llegar de sorpresa. Entonces, una vez se ha verificado también esta parte, entonces la empresa dice, listo, sí, yo cumplo con todos los requisitos, yo creo que sí, definitivamente me voy a animar a hacer el proceso. Debe decidir entonces, aquí es donde viene a decidir qué tipo de licencia necesita. Recuerden que estamos hablando del Skilled Worker y dentro del Skilled Worker vamos a tener 2 tipos de licencias principales, el Skilled Worker y el Senior Specialist Worker, que es lo que antes se denominaba como el Intracompany Transfer License. Era para las multinacionales que tuvieran sedes aquí en Reino Unido y les deseaban trasladar empleados seniors para trabajar aquí dentro del Reino Unido. Entonces tenemos también los Minister of Religion, que como pues, su nombre lo indica, son para trabajar dentro de las organizaciones religiosas, y los International Sports Person, que son para los deportistas de élites que quieren venir y se van a basar aquí, pues van a estar basados aquí o radicados aquí en el Reino Unido. Entonces, estamos hablando y lo que voy a seguir hablando es básicamente de este primer que se llama Skilled Worker. ¿Por qué? Porque ese se denomina como el general. Es el que va a abarcar la mayoría de posibilidades. Los otros, si bien lo ven, son específicos, pero en este Skilled Worker es donde va a caber cualquier ciudadano de cualquier país que no tenga ningún tipo de estatus en el Reino Unido que le permita trabajar, va a ser bajo esta categoría. 99% de los casos va a ser dentro de esta categoría que va a tener que aplicar para poder venirse a trabajar dentro del Reino Unido. Entonces va a que decidir dentro de esta licencia. Y como les dije, yo he decidido por la empresa que estoy hipotéticamente hablando y estamos hablando entonces del Skilled Worker.
Entonces tenemos el Skill Worker, es el Worker License, que estos son para trabajadores dentro del Skill Worker y también trabajadores a largo plazo, digamos que son por un periodo de tiempo largo, ¿cierto? Porque tenemos el Worker License, que es el general, y tenemos el Temporary Worker License, que como su nombre lo indica, son rutas que están establecidas para poder contratar personal dentro de ciertas categorías, que están aquí todas enunciadas, son temporales, como su nombre lo indica, o sea, no son de largo plazo. Entonces tenemos el Creative Worker, el Charity Worker. Los Creative Workers son para artistas de esa clase, pues para temas de artistas y demás. Los Charity Workers son para las que van a trabajar en organizaciones sin ánimo de lucro. Los Religious Workers, pero en este Religious Worker, como es un temporary, son para los que vienen por corto plazo. El Government Authorized Exchange, entonces son aquellos acuerdos de gobierno que vienen a trabajar aquí al Reino Unido, también de carácter temporal. Los International Agreement, que son de acuerdos internacionales que hayan entre los gobiernos también. El Graduate Trainee, que son estas rutas que dicen Global Business Mobility, son rutas que entraron a funcionar en abril de este año. Y algunas, como por ejemplo, entraba dentro de la categoría del Intracompany Transfer, que eran los Graduate Trainee, pero se hizo como se nombraron, se les dio un nuevo nombre, digámoslo de esa forma. El Service Supplier, que también hace parte dentro de esto, el UK Expansion Worker, también fue uno que bautizaron nuevamente porque antes se llamaba el Sole Representative Visa, el Secondment Worker y el Seasonal Worker, que dentro de esos Seasonal Worker es donde se encuentran los trabajadores horticultores para recoger las cosechas, que saben que, pues, si han escuchado, pues es un tema en el que hay bastante escasez. Pero se creó entonces este tipo de seasonal worker que está ahí, es temporal, es máximo 6 meses, lo que dure la cosecha. Y también están aquí dentro de esta categoría, entran los carniceros. La parte de los carniceros también puede entrar dentro de esta categoría, que cuando hubo la escasez de personal para eso. Y también los de conductores de camiones grandes, exactamente. Entonces, sí, es decidir básicamente qué tipo de licencia. El Worker License, cuando me devolví un poquito porque, como les dije, me voy a enfocar en el Skilled Worker. Una empresa cuando decida qué tipo de licencia necesita, pues si es el Skilled Worker, ellas pueden tener o bien el Skilled Worker o bien el Senior Specialist o Specialist Worker, que era el Intracompany Transfer, o ambas. Eso es posible también tenerlo. Listo. Entonces, una vez decidido entonces qué tipo de licencia vamos a hacer, en nuestro ejemplo y en esta exposición estamos hablando del Skilled Worker. Entonces ya la empresa tiene que decidir, listo, ya decidí, efectivamente, me voy a ir por el Skilled Worker, necesito decidir quién va a manejar el sistema de sponsorship en la empresa. Como les dije, hay unas obligaciones de reporte y hay unas obligaciones de mantenimiento de cierta documentación de los trabajadores y pues obviamente necesitamos ciertas personas que vayan a manejar ese tipo de obligaciones o que vayan a estar al pendiente de ese tipo de obligaciones. Cuando se hace una solicitud de licencia y esa licencia es otorgada, se le da automáticamente acceso al SMS, que por sus iniciales en inglés es el System Management, el Sponsor Management System. Entonces, es el sistema a través del cual los empleadores se mantienen en comunicación con la home office precisamente para hacer todo el tipo de reportes y para algo muy importante, y es que si la visa es otorgada, pues la empresa va a tener la posibilidad de expedir los certificados de patrocinio para podérselo dar a su potencial trabajador o al candidato que tiene ya listo. Entonces, dentro de estos roles, hay 3 roles diferentes que igual pueden ser cumplidos por una sola persona. Si bien recuerdan en el ejemplo que les di, la última licencia que hice eran solamente dos socios. Entonces, uno solo, el que se encargaba del manejo de personal o el que tuviera la posición más senior en la empresa, pues ocupó los 3 puntos, los 3 roles que están allí determinados. Entonces, eso es un authorizing officer o el oficial que es el que ostenta normalmente es la persona de mayor grado dentro de la empresa y el que está encargado de los temas de contratación. Hay un key contact, que es la persona que recibe las comunicaciones de la home office y que está en contacto con la home office directamente. Y hay un level 1 user, que es el que
tiene acceso también al sistema y el que se encarga como del día a día del manejo del sistema. Como les digo, esto puede estar condensado en una sola persona. No se necesitan 3. Y también hay, dentro de los usuarios, también hay un nivel 2, que tiene un poquito menos de atribuciones para acceder al sistema, pero que igual está allí ya. Cuando hay una empresa grande que tiene muchas personas contratadas así, pues obviamente los roles se distribuyen. Entonces, para poder desempeñar alguno de estos roles dentro de la empresa, usted tiene que verificar quién va a asumir estos roles. No puede ser un contratista, tiene que ser por regla general una persona que haga parte del staff y al cual usted esté contratada directamente por la empresa. Debe estar basado en el Reino Unido en la mayoría de los asuntos. Para el Skilled Worker idealmente lo tiene que ser así. No tiene que estar en temas de bancarrota, pues ni asociado a temas de bancarrota. Debe tener cierto, como pues cierta tema de, eso se denomina, se me fue la palabra, y que no hayan cumplido tampoco obligaciones dentro del sistema de sponsor, es decir, una persona que ya anteriormente haya cumplido alguno de estos roles y que haya sido sancionado precisamente por no cumplir las obligaciones a las que estaba obligado. Entonces, una vez ya yo he definido todo lo anterior, he decidido, ya yo voy entonces a decidir, porque esto es necesario hacerlo antes de la solicitud, porque cuando usted vaya a hacer la solicitud, toda esta información va a tener que notificarla y va a tener que darla dentro de su aplicación. Entonces, para hacer la solicitud, es una solicitud online. Ya yo entonces he decidido, he montado mi solicitud. Es una solicitud que se hace online. Es una solicitud a la cual se requiere aportar una documentación. Por lo general son 4 documentos, dependiendo a las circunstancias propias de la empresa. Por regla general, esos 4 documentos suelen ser el VAT, la carta de registro de VAT, pueden ser los últimos bank statements de la empresa, de la cuenta de la empresa. Algunos documentos son obligatorios, algunos documentos pueden elegirlos la empresa de acuerdo otra vez con las circunstancias de la empresa, las propias circunstancias de la empresa. Y entonces ya tienen, entonces, por ejemplo, si la empresa es una empresa que está obligada a tener un registro, por ejemplo, una firma de abogados, ellos una firma de abogados aquí en el Reino Unido está obligada a estar registrada con la SRA, con la Law Society, pues esos documentos van a ser de obligatorio cumplimiento, porque no van a otorgar una licencia a una empresa que no esté cumpliendo con las legislaciones propias del servicio que está prestando. Entonces, eso es lo que pues sí, lo que le estaba comentando, es una aplicación online. Una vez ya yo he decidido todo esto, es una aplicación online. A eso le tengo que sumar, aparte de los documentos que están establecidos en la legislación y de los que yo, según mis circunstancias, tengo que aportar, le tengo que sumar también una carta explicativa. Ahí tengo que explicar cuál es la vacante que yo tengo, ahí tengo que explicar por qué lo necesito, pues como dar un poco de contexto de por qué lo necesito. Ahí tengo que explicar dónde se acomoda el rol que yo estoy diciendo dentro del código, como le dije, dentro de esa lista de ocupaciones. Yo le tengo que demostrar a la Home Office dónde, porque yo creo que yo puedo hacer patrocinio de ese empleado, porque vea, es que encaja aquí, este es el título del trabajo que yo le voy a dar y este es el salario que yo le voy a dar. Entonces, una vez ya yo definí eso, ya yo tengo mi aplicación lista, yo me voy entonces para ver cuánto costo tengo, pues que tengo que pagar. Entonces, el costo para obtener una licencia va a depender de qué tamaño es mi empresa. Si la empresa es pequeña o sin ánimo de lucro, o si la empresa es mediana o grande empresa. Entonces, para definir si es pequeña o mediana o grande, yo me voy entonces, es una definición que también trae la regulación, es que dice que para que una empresa sea pequeña, al menos 2 de estas circunstancias deben aplicar a la empresa. O bien que el ingreso anual es de 10.2 millones de libras esterlinas o menos, o bien el total de bienes avaluados es de 5.1 millones o menos, o bien que yo tengo 50 empleados o menos. Entonces, ya el costo va a estarse determinado por esa situación. El costo de la licencia va a depender del tamaño de la empresa. Como estamos entonces en la ruta del Skilled Worker, el costo para una pequeña empresa, si definitivamente yo determino como empresa que mi ingreso anual es menos de 10.2 millones de libras esterlinas o menos, y tengo, por ejemplo, 50 empleados o menos, ya hay al menos 2 de esas 3 posibilidades
De estas tres situaciones aplican para mí, por lo tanto el fee va a ser de 536 libras. Si ya es una empresa mediana o grande, ya el costo de la solicitud va a ser de 1.476 libras. Lo mismo aplica para el temporary worker, y si yo entonces, como les decía, puedo aplicar para cualquiera de estos dos tipos de para las dos en conjunto, de hecho, el costo pues ya va a ser para pequeñas empresas y para las grandes aquella. Ok, esto con respecto al tema de las licencias de la empresa. O sea, una empresa, ¿cómo obtiene esa licencia? Ya les dije, es una aplicación online, es una aplicación que hay que mandar los documentos, luego hacer la solicitud online, hay que mandar los documentos de soporte. Dentro de esa espera, el tiempo de espera aproximado es de 8 semanas para que la Home Office analice y estudie la solicitud. Dentro de esas 8 semanas es cuando puede ocurrir el tema de la visita por parte de la Home Office. Así que deben estar preparados, deben organizarse de tal forma que cuando la visita llegue estén listos para poder atender a lo que se les pida. Normalmente se les pide, es posible que entreviste trabajadores también si se tienen trabajadores, es posible que les pidan los archivos que tengan de los trabajadores, etc. Ok, entonces una vez hecha la solicitud, la Home Office puede hacer compliance visit, que era lo que les estaba hablando, tarda aproximadamente 8 semanas. Si la licencia es aprobada, la empresa puede expedir certificados de patrocinio, y este es el punto, esta es la cúspide, porque esto es lo que le va a permitir darle, este certificado de sponsorship es lo que va a permitir entonces darle al trabajador que usted quiere contratar para que él pueda hacer posteriormente la solicitud de visado. Sin este documento, no es ni siquiera es un documento electrónico, no hay nada físico, pero sin esto el trabajador que quiera venir a trabajar no lo puede hacer. Necesita un certificado de patrocinio, que es en inglés Certificate of Sponsorship. Estos certificados entonces, ok, si la licencia es aprobada, va a tener acceso inmediato al sistema, al SMS que les había comentado, que es el Sponsorship Management System, y ahí donde entonces el usuario, ya dentro de los roles, ya el Authorizing Officer o el Key Contact no tiene acceso para eso, pero el User Level 1 va a tener la posibilidad de solicitar el Certificate of Sponsorship. Estos certificados de sponsorship o certificados de patrocinio pueden ser de dos tipos. Pueden ser el definido o el indefinido, que es el defined o el undefined. El defined es para aquellos que vayan a hacer una solicitud desde afuera del Reino Unido, y el undefined es para los que vayan a hacer una solicitud dentro del Reino Unido. El costo de ese certificado de sponsorship es de 199. Entonces miren que ya, por ejemplo, una pequeña empresa ya ha invertido 536 libras en la obtención de la licencia, más todas las adecuaciones que pudo haber hecho, bueno, etcétera, organizándose para poder aplicar. Y ya luego, posterior a ello, va a tener que, para poder otorgar o para poder expedir un certificado de sponsorship, pagar 199 por ese certificado de sponsorship, y ahí vamos sumando, ¿sí? Entonces, inmediatamente cuando obviamente la licencia es otorgada, surgen las obligaciones de reporte y mantenimiento de todos los récords que ya hemos hablado, que son las obligaciones. Hago mucho énfasis en esto porque resulta que muchas empresas obtienen la licencia, contratan a la persona que quieren y se olvidan del sistema. Se olvidan de los reportes, se olvidan de todo, porque a veces son empresas muy pequeñas, son empresas que solamente tienen uno, si acaso dos personas, y se olvidan por completo de ello. Esto es algo que debe mantenerse, porque si no se hace, es posible que se pierda la licencia, y eso pues trae todas las implicaciones que eso trae. Entonces, de ahí que sea tan importante el tema de las obligaciones que surgen o que nacen una vez la licencia es otorgada. Entonces, digamos que en nuestro ejemplo que hemos estado viviendo, la empresa efectivamente y de manera muy satisfactoria surtió todo el proceso, ya tiene acceso al SMS y ya quiere contratar a su trabajador, que ya lo tenía visto, que ya habían organizado cómo va a ser el contrato y demás. Entonces ya nos vamos entonces para el lado del trabajador. Ya yo entonces empresa, yo tengo mi licencia, ya expedí mi primer certificado y ya me voy entonces a decirle a mi empleado que efectivamente ya tengo el certificado de aplicación, el certificado de patrocinio, que es el Certificate of Sponsorship, y viene y entra entonces el empleado, el futuro empleado de esta empresa, a tener que cumplir con unos requisitos que le competen a él exclusivamente. Entonces, dentro de este Skill Worker Visa, como les había dicho, es un sistema de puntos.
Mientras más puntos usted acumule, mejor dicho, los puntos que usted tiene que acumular son 70 puntos, ahí no hay negociaciones. Son unos puntos que se acumulan de manera obligatoria y otros que se tienen o tienen que tener, y otros que están relacionados más bien con el salario, que son de forma negociable. Entonces, el primero es que obviamente yo tengo una oferta de empleo, ahora yo soy la que voy a venir a trabajar, una oferta de empleo por un patrocinador aprobado. Recuerdan que cuando les dije que la licencia otorgada automáticamente también entran dentro de los listados, que son unos listados públicos, que aquí pues tengo el link compartido, y esa lista se actualiza casi que a diario. De todas las empresas que están registradas en el Reino Unido y que son, están aptas o están avaladas para poder contratar personal. Ahí van a encontrar el nombre de la empresa, dónde está ubicada y el rating de la empresa, o sea, el rating de la licencia, perdón, porque las licencias cuando se otorgan dentro de un rating A, que es el máxima categoría, y si usted no cumple con obligaciones o si tiene ciertos problemas dentro de la vida de esa licencia, pueden bajar la categoría B. Pero digamos que todas están ahí en A. Estas listas son públicas, como le digo, entonces lo primero es tener un certificado de alguna de esas empresas que estén allí ya avaladas para poder darme eso, y ahí voy a acumular mis primeros 20 puntos. Lo segundo es que el trabajo se encuentre en las listas de ocupaciones elegibles, es decir, que sea dentro del listado para que sea una ocupación, un trabajo que esté apto para poder darle el patrocinio. Porque recuerden, no puedo, o sea, yo como empresa no puedo contratar para cualquier tipo de trabajo, necesito que el trabajo que yo voy a dar encaje dentro de cualquiera de esos códigos de las ocupaciones elegibles. Ahí yo acumulo mis otros 20 puntos, ya llevo 40. Y lo otro es que tenga las habilidades del idioma, del idioma inglés en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia. Este requisito acumula los 10 puntos para completar 50. Este requisito se puede cumplir de varias formas. O bien este requisito se puede cumplir a través de un examen autorizado de los que están reconocidos por la Home Office, por ejemplo, un IELTS. Y que se saque pues el nivel adecuado. O bien, si por ejemplo yo tengo una maestría porque fui estudiante en algún momento en el Reino Unido o en un país de habla inglesa donde yo pueda demostrar que mi educación, que mi curso, digamos, máster, por ejemplo, fue impartido en inglés, es posible que yo también pueda cumplir o suplir este requisito de esa forma. Y lo otro es, si bien es obligatorio, pero a la vez negociable, es lo que es relacionado con el salario. El salario mínimo, recuerdan que les dije que era una cosa, si yo como empresa puedo garantizar el trabajo que esté dentro de las listas de ocupación elegibles y también un mínimo de salario. El salario está dado por un mínimo de 25.600. Vuelvo y me vuelvo aquí al tema de las ocupaciones elegibles. Esas listas, cuando las vayan a consultar, se van a dar cuenta que tiene varias columnas. Tiene el código al cual pertenecen, tiene el rol que se va a desempeñar o el título, o el job title, los otros que son job titles asociados, es decir, hay una genérica, pero esa genérica también tiene cosas específicas, y hay también un salario específico, el cual está asociado a esa ocupación. El salario mínimo está dado por 25.600 y hay otros que, si bien ese es el mínimo, hay otros que se les denomina el going rate. Es decir, por ejemplo, un ingeniero tiene un salario un poco más alto. Dentro de los rangos de ciertas ingenierías tiene un rango más, tiene un going rate, que es tiene un salario asociado más alto que el mínimo, que son de los 25.600. Entonces, con el salario ya ahí puedo empezar, entonces los pueden empezar a jugar porque se han denominado unas que son, el salario viene a ser los puntos negociables. Entonces ya yo veo cómo voy a cumplir. Si a mí mínimo, si dentro de la tabla dice que mi salario va a ser 25.600, de una, si yo cumplo con todo lo que la tabla me dice, yo tengo los otros 20 puntos ahí cumplidos de una vez. Pero entonces, si no, ya yo empiezo a mirar por dónde puedo negociar, dependiendo de las circunstancias propias del trabajador. Por ejemplo, si el solicitante, aquí los tengo determinados, pero si el rol está en la lista de ocupación de escasez, dentro del Reino Unido, si bien están las listas generales de ocupaciones a las cuales se pueden dar el sponsorship, también existen unas listas en las cuales
se denominan o se determinan cuáles ocupaciones dentro del Reino Unido están dentro de la categoría de escasas. Entonces ahí tenemos gente muy específica en temas de IT, por ejemplo, de tecnología. A esas personas, a esos trabajadores, si bien tienen un going rate, es posible que yo pueda negociar, empleador, pueda negociar con él y pagarle hasta un mínimo del 80% del going rate. Entonces ya ahí empiezo yo a trabajar. No es que tenga que ser estrictamente el salario que dice allí, pero si cumple con otras condiciones, yo puedo empezar a negociarlas. Lo mismo, por ejemplo, si el individuo tiene un doctorado en un tema relevante para el empleo, eso también permite hacer una reducción en el salario. Si el solicitante se considera un nuevo participante, un new entrant que se denomina, y puedo pagar el 70% del going rate de acuerdo a la ocupación que tiene. Para esto necesita ser menor de 26 años y estar estudiando o ser recién egresado. Si tiene, por ejemplo, también tiene un puesto postdoctoral en ciencias o en educación superior. Entonces, dependiendo de las circunstancias propias de la persona o del trabajador, se vienen entonces a determinar qué puntos pueden ser negociables y cuáles no. Pero quiero que quede como claro que hay 3 puntos que definitivamente, o sea, esos primeros 50 puntos no hay forma de negociarlos, se tiene que hacer, no hay ninguna excepción para los demás que están allí determinados como obligatorios. Bueno, luego de que yo definitivamente, pues yo soy el trabajador interesado, ya definitivamente tengo mi certificado de patrocinio, mi certificado de sponsorship, ya yo me voy a hacer es una aplicación online, es una aplicación que tengo que hacer o bien dentro del Reino Unido, si es posible hacer el switch, porque hay, por ejemplo, si yo me encuentro en un visado de turista, yo esto no lo puedo hacer. O sea, eso que claro, eso no puedo hacer estar en un visado de turista. Pero hay otras, por ejemplo, personas que, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona que estaba casada con un británico, pero su relación falló y necesita entonces, se tiene que dar reporte a la Home Office para que esa relación haya terminado, pero resulta que la persona, la empresa para la cual estaba trabajando, está decidida a darle su patrocinio. Esa persona sí puede hacer un switch de visado dentro del Reino Unido. Entonces, las solicitudes se tienen que hacer de forma online. Documentos a aportar, obviamente el certificado de sponsorship o de patrocinio. Como les digo, eso no es un documento, eso es un documento electrónico, es un número, de hecho, que se tiene que incluir dentro de la solicitud online. Tiene que poner prueba del conocimiento de inglés, como quiera que lo pueda cumplir, bien sea con el certificado del examen que hizo o bien sea con el diploma, por ejemplo, si lo va a cumplir a través del posgrado o del título de educación que tenga. El pasaporte válido, va a necesitar el título del rol y el salario, obviamente el Job Occupation Code. Aquí cuando hablo del Job Occupation Code me refiero al código que tiene dentro de los listados de la Home Office o del gobierno y dónde encaja entonces su rol y su título, dónde encajan, dentro de qué código encajan para poder ser apto para patrocinar, y el nombre del empleador y el número de licencia. Estos son como los requisitos básicos a aportar. Ahora, es importante también que dentro de los requisitos a aportar para poder aplicar al visado de esta categoría es que se tienen que evidenciar ciertos medios económicos. Si el solicitante es un trabajador solo sin ningún tipo de familiar, debe demostrar que tiene al menos 1.270 libras disponibles en su cuenta y en su cuenta bancaria, y que los ha tenido allí por los últimos 28 días. El tema de los medios económicos es un tema que normalmente cuando el empleador va a expedir ese certificado de sponsorship, es algo que se puede solucionar con un clic. ¿Por qué? Porque dentro de cuando uno está haciendo una solicitud de certificado de aplicación como empresa, está haciendo la solicitud, está la posibilidad de que se pueda acreditar que durante el primer mes la compañía va a correr con los gastos de precisamente de los medios económicos, porque esta parte que trata, esta parte trata de que por lo menos mientras el empleado recibe salario, del primer mes de salario, pues él tenga con qué vivir dentro del Reino Unido para poder vivir dentro del Reino Unido. Estos son, como les digo, 1.270 dentro del por solamente el trabajador, el que va a aplicar, el principal. Y si ya trae dependientes, bien sea esposa o pareja de hecho, son 285 adicional por ese primer mes. Y si es el primer hijo son 315 libras, o si es el hijo adicional son 200 libras. Y ahí va entonces sumando dentro del proceso de la solicitud de visado. Pero como le digo, por regla general,
los empleadores suelen marcar dentro del certificado de sponsorship, lo cual entonces dice que no es necesario para el trabajador aportar estos documentos dentro del proceso de aplicación del visado. Como les dije, la solicitud es online. Si se hace dentro del Reino Unido, toma aproximadamente 8 semanas en definirse. Si se hace fuera del Reino Unido, toma aproximadamente 3 semanas. Eso varía dependiendo. La visa puede ser solicitada por cualquier periodo de tiempo y por un máximo de 5 años. El costo va a variar, el costo de este visado va a variar dependiendo de si se solicita por un periodo inferior a 3 años o superior a 3 años y máximo 5. Luego de 5 años de residencia legal y continuada bajo esta ruta o esta categoría, se puede solicitar Indefinite Leave to Remain, es decir, es una ruta que permite asentarse definitivamente en el Reino Unido. Si yo paso 5 años consecutivos de forma legal y no tengo ningún inconveniente, cumplo con los demás requisitos asociados que son los temas de ausencia y demás, yo puedo aplicar por el Indefinite Leave to Remain, lo cual me va a permitir a mí asentarme definitivamente en el Reino Unido. Una vez obtenido el Indefinite Leave to Remain, entonces ya se acaba y termina el sponsorship básicamente, y es una de las obligaciones cuando una empresa tiene un trabajador que finalmente ya obtiene el Indefinite Leave to Remain, tiene la obligación de notificar a la Home Office y decirle, señores Home Office, ya yo no tengo este trabajador como mi patrocinado porque ya adquirió un estatus migratorio que le permite entonces moverse libremente y no soy más su patrocinador básicamente. Si se alcanza este punto del Indefinite Leave to Remain, es posible tener la expectativa de solicitar la ciudadanía británica luego de tener 12 meses con este Indefinite Leave to Remain. Es decir, paso 5 años en esta categoría. Al cumplir los 5 años y cumpliendo el resto de los requisitos, puedo solicitar el Indefinite Leave to Remain. Y después de estar 12 meses con este Indefinite Leave to Remain y cumplir con el resto de requisitos asociados a la solicitud de ciudadanía británica, puedo hacerme ciudadano británico. Entonces, obviamente cumpliendo con el resto de requisitos que son propios de la ciudadanía británica, como temas de residencia, como temas de no tener infracciones y demás. Es un tipo de visado que también permite traer ciertos familiares dependientes. Dentro de esos tenemos a los esposos o parejas de hecho que estén conviviendo con ellos 2 años o más y que se tenga evidencia de ello. Y los hijos menores de 18 años pueden traerse bajo esta categoría pues como dependientes del solicitante principal. Y también es posible que, bueno, si se entra dentro de esta ruta, la posibilidad de, a ver, si bien uno está ligado al empleador, porque es mi patrocinador, yo no me podría ir y dejarle el trabajo tirado e irme para donde otro con el mismo. Si bien eso automáticamente no es posible, sí existe la posibilidad de cambiar de empleador si se desea, siempre y cuando cumpla y nos devolvemos al mismo requisito. Es decir, usted va a necesitar un certificado de sponsorship por parte de ese nuevo empleador y volvemos y empezamos el proceso. Entonces, esto es el proceso ya visto desde el punto del empleado y de cómo surtirlo. Obviamente, cuando se hace la solicitud online, lleva consigo una vez se hace el submission y el pago de todas las tasas correspondientes, que ya vamos a ver un casito abajo, o de cómo se determina los puntos de los cuales hay que hacer los pagos. Tiene que atender a una cita de toma de datos biométricos. Los datos biométricos son las huellas, son una foto de su rostro para verificar identidad, básicamente. Entonces, ahora sí, vamos entonces los costos de este visado, cómo son los costos y cómo podría, pues sí, en el caso de un aplicante solo y en el caso de un aplicante que venga con esposo y 2 hijos, por ejemplo, para que se haga una idea de cómo funciona. Miren que ya hemos pasado un largo recorrido, cómo una empresa viene y desde cero se empieza a organizar para poder solicitar su licencia. Luego de tener esa licencia otorgada, entonces, ¿cómo puedo expedir mi certificado de sponsorship para que finalmente el empleado que yo quiero pueda venir acá? Normalmente, en mi experiencia, lo que yo he hecho, este proceso puede tomar cualquier cosa entre 3 meses y 6 meses, también dependiendo a la necesidad y a la premura que tenga la empresa. Entonces, es un proceso que requiere de mucho detalle, es un proceso que requiere de adecuaciones y es un proceso que requiere de dinero, porque si estamos hablando dentro del caso hipotético de la visa de 5 años de trabajador,
y la visa de 5 años de trabajador y 3 dependientes, vamos a mirar que primero, y aquí no estamos contando el costo en el que ya incurrió la empresa, que fueron los 536 en el caso de las pequeñas, la empresa para poder obtener la licencia. Entonces, primero que para asignar el Certificate of Sponsorship, el costo son 199 libras esterlinas, es decir, yo ya tengo acceso al sistema, ya me otorgaron mi licencia, tengo acceso al sistema, voy a asignar mi primer certificado de sponsorship porque se lo voy a dar a esta persona que va a hacer la aplicación, digamos, desde Colombia. Este pago tengo que pagarlo, son 199 por ese certificado. Ese certificado tiene vigencia de 3 meses, es decir, lo expido hoy y por los próximos 3 meses el trabajador o el futuro trabajador tiene que hacer la aplicación de visado, si no, ese certificado de patrocinio expira. Hay un costo de la solicitud, entonces el costo de la solicitud para una visa de 5 años que un trabajador quiera hacer desde afuera vale 1.235 libras. Ahí, le cubre los 5 años, el costo se reduce si es para 3 o menos, ya hay que verificar la tasa correspondiente. Luego viene el Immigration Skill Charge, que básicamente es un impuesto que tiene que pagar el empleador por contratar a una persona, pues, a un trabajador extranjero. Este Immigration Skill Charge se paga en conjunto con cuando se asigna el COS, el Certificate of Sponsorship, y es de 364 por año. Entonces, si estamos hablando de una visa de 5 años, pues básicamente son 1.820. Esto se paga por trabajador, más no por dependientes del trabajador. Entonces, por eso vemos que no hay ninguna variación cuando se dice que es una visa de 5 años con un trabajador y 3 dependientes, esposa y 2 hijos. No, se paga solamente por el trabajador. Y está lo otro que se denomina el Immigration Health Surcharge, que es el cargo que se pagan no solamente en este visado, sino en la mayoría de los otros visados. Por ejemplo, un spouse visa corre con la misma suerte. Es el costo que se paga por el uso del servicio de salud dentro del Reino Unido. Esto tiene un costo de 624 por año y pues por 5 años tenemos entonces que son 3.120 y ya ese sí se tiene que pagar por solicitante, es decir, tanto el principal, que es el trabajador, como la esposa y los 2 hijos tendrán que correr con ese costo también. Entonces tenemos que aproximadamente ese es un costo de, si es el trabajador, solamente de 6.374, y si es una visa de 5 años de un trabajador con 3 dependientes, tenemos que es casi 20.000 libras esterlinas. Es un proceso costoso, es un proceso que sí, que incluye, hay costos que se pueden cuando se está contratando al trabajador o cuando se está negociando con él la posibilidad de hacer el patrocinio, el sponsorship. Hay cargos que se pueden asociar por regla general, pues la asignación del cost y el Immigration Skill Charge, que es, como le digo, es básicamente un impuesto. Esos no se pueden trasladar al trabajador. Pero, por ejemplo, el costo de la solicitud, que es el visa fee o el Immigration Health Surcharge, se puede negociar de cierta forma que o bien el trabajador lo puede asumir o bien llegar a acuerdos con respecto al pago de esos costos. Hasta aquí la presentación. Es un tema, como les dije inicialmente, bastante amplio. Es un tema que tiene mucho por decir. Esto aquí traté de resumirle lo más que pude y de hacerlo lo más conciso, digamos de esa forma, y también lo general. Hay mucha parte específica dentro de todo este mundo de las licencias, de las visas de trabajo, del skill worker. Entonces, como bien yo digo siempre, los temas de inmigración pueden hacerlos cada uno, pero se requiere de mucho estudio. Para eso estamos nosotros. Si necesitan asesoría, con mucho gusto, pues sí, se les puede dar y en todo caso, es importante hacer una buena solicitud para poder evitar reprocesos, evitar gastos innecesarios y demás. Muchas gracias. Hasta aquí la presentación. Voy a darle paso a Orlando entonces para que, por favor, abramos el espacio de preguntas. Ahora sí, listo, perfecto. Muchísimas gracias, Dancy. Muy interesante. Felicitaciones, Dancy. Hemos estado muy atentos de lo que has dicho con relación a la Skill Worker Visa. Un pequeño o breve resumen. No todos
o todas las plazas aplican. Esto es sumamente importante porque mucha gente, tal vez los que nos están escuchando, tienen restaurantes o tienen bed and breakfast o pequeños hoteles y piensan que tal vez un mesero puede aplicar para esta categoría. Todo eso es importante que lo tengan en cuenta. Deben tener también en cuenta que la persona que ustedes vayan a traer desde fuera del Reino Unido debe tener cierta habilidad para ser contratado, para que apliquen, según lo que nos ha dicho Dancy. También debe haber una oferta en dinero que debe suplir ese empleador. Por eso Dancy reiteradamente decía que no es una opción que salga económica, es decir, que debe haber un buen sustento económico por parte de la empresa y nos imaginamos que para atraer a alguien debe tener unas capacidades, yo creo que únicas, que no las encuentre uno acá para que un trabajador del Reino Unido pueda cubrir esa vacante, que el tamaño no importa de la empresa, inclusive daba unos ejemplos con 2 socios, verificar si la empresa es elegible. Esto con relación a la primera parte de la exposición. Estoy leyendo esto como resumen mientras muchas personas al mismo tiempo se animan para seguir escribiendo esas preguntas en el chat, porque tenemos una pregunta de Paula, tenemos una pregunta también de Memo, que ya vamos a leer, pero tenemos únicamente 15 minutos y es bueno tenerlas todas al alcance para que contemos con Dancy y ella pueda responder. Más adelante seguiré con este breve resumen. Vamos a leer, si usted me lo permite, Dancy, algunas de las preguntas que hay aquí en el chat, porque las personas están preguntando, por supuesto, cosas relacionadas de cómo pueden venir, cómo puedo saber, y esta es una de las preguntas que nos han dejado en el chat, si mi oferta es legal. Esto es sumamente importante, Dancy, por una simple y llana razón. Resulta que han salido empresas fake o aquellas que tratan de abusar de la nobleza de muchos trabajadores en Latinoamérica para sacarles dinero. Esas empresas ficticias tal vez utilizan un gancho en las redes sociales, hacen una oferta y la gente muerde el anzuelo y lo primero que les piden es plata. Creo que esa es la primera alerta, pero dejemos que usted, Dancy, nos explique cómo saber si una empresa tiene la licencia y es legal. No acepte que le cobren por una oferta de trabajo. No hay intermediarios, no. Si existe un intermediario, créame que al principio, porque obviamente usted sí puede ser reclutado por una persona que se dedica al reclutamiento dentro del Reino Unido, contactarlo, ser contactado por alguna plataforma como LinkedIn o algo, pero si le está cobrando de entrada, elimínelo, eso no funciona así. Segundo, pregunte el nombre completo de la empresa, pregunte, porque las listas de las empresas que tienen licencia para poder ofrecer sponsorship son públicas, están publicadas por el gobierno, como les dije, se actualizan diariamente, porque diariamente hay empresas haciendo las solicitudes y esas se van incluyendo allí dentro de los listados y hay que buscarlas. Contáctese directamente con el departamento de HR de las empresas a ver si efectivamente la mayoría de las empresas tienen websites, la mayoría de las empresas tienen unas direcciones de correo electrónico para poder verificar, con las cuales usted puede verificar si efectivamente tiene una vacante publicada. También las empresas por lo general tienen su parte dentro del website donde están las vacantes publicadas. Pero sí, haga investigaciones y por ninguna razón haga pagos que usted no se sienta cómodo haciéndolos porque este proceso no funciona de esta manera. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Aquí hay otra pregunta, Dancy. Si yo soy aceptado en una empresa en el Reino Unido, ¿la empresa tiene licencia para contratarme? ¿Cuánto tiempo se demora mi visa? Esa es una pregunta que al parecer figuran como dos en un mismo Sí, interrogante. depende, vea, si se consigue entonces la empresa que esté dispuesta para hacer el patrocinio y se expide ese certificado de patrocinio, que es lo que usted va a necesitar inicialmente para poder hacer la solicitud de visado, si está dentro del Reino Unido y está dentro de una de las categorías que le permite hacer switch, el proceso del visado después de hacer el submission y el pago de la aplicación dura aproximadamente 8 semanas. Y si está por fuera, dura aproximadamente 3 semanas. Si está por fuera del Reino Unido, dura aproximadamente 3 semanas. Pero eso contando en que usted ya tenga toda su documentación lista para poder hacer su solicitud de visado y se haga el pago de la solicitud y se atienda la cita de los toma de datos biométricos. Otra pregunta que formula Paula, muy gentilmente los asistentes están formulando sus interrogantes a través del chat. Recuerde que es la única herramienta para formular el interrogante en estos 15 minutos. Paula dice lo siguiente: yo llegué hace un mes y medio con la Skill Worker.
como adiestradora canina. Y el día que fui a llevar mis papeles, había un muchacho que su patrocinador era un circo. No sé qué puesto desempeñaría él, si era artista o staff técnico, pero los puestos son muy variados. Esta es una experiencia que tal vez Paula quiere compartir. Y de paso, también podemos acotar en este comentario que hace Paula, es que se ha ampliado, tengo entendido, Dancy, la oferta laboral debido a la escasez de personal, porque antes solamente en un PDF podíamos encontrar en una sola hoja las ofertas, pero ahora son muchísimas, tengo entendido. Sí, sí, no, de acuerdo. Mire, ese se llama el Job Occupational List, se ha ampliado en los últimos, en el último año, desde que ocurrió todo el tema de Brexit, se ha ampliado. De hecho, por ejemplo, gente que se dedica a la peluquería, hay ciertos puestos dentro de ciertas ocupaciones dentro del tema de la peluquería que pueden ser parte de sponsorship. Bien lo dice ella, adiestradora canina, la lista es infinita. O sea, es infinita, pero obviamente con sus límites. Pero sí, son muy variados y muy valiosa que nos comparta la experiencia porque, por ejemplo, mira, adiestradoras caninos. Yo no he hecho ninguna adiestradora canina, pero se van conociendo y por eso le digo, una vez llega una persona a nosotros o a una persona que se dedique a estos asuntos, lo primero que vamos a ver es usted qué hace, cuál es su experiencia, cuáles son sus cualificaciones y nos vamos a las listas y encajamos y ahí determinamos si es apto para hacer una patrocinio o no y si es apto para hacer un patrocinio o no dentro de la ruta la cual estamos, del skill worker, como bien lo menciona ella. El otro pudo hacer uno de creative o qué sé yo. Pues cada solicitud es un mundo y cada persona viene con sus propias circunstancias que son acomodadas obviamente a lo que dice la legislación. Vamos a sacar otras preguntas que nos han hecho a través del chat. Estoy abriendo acá la pregunta que nos hace Cecilia. Ella dice, buenas noches, soy colombiana, pero aún estoy esperando mi residencia permanente en España, que saldrá este año probablemente, ya que se ha tardado debido al COVID. Mi pregunta es si yo podría aplicar aún sin tener la residencia española. Bueno, este es un tema de migración. No sé si lo desea responder, Dancy, o pasamos a otro interrogante relacionado con la charla de hoy. La respuesta es sencilla. Si ella está esperando un tema de residencia definitiva, entiendo, es que ella en sí ya había tenido previamente un permiso de residencia, por lo tanto, mientras está a la espera de la decisión, está legal dentro del país donde está residiendo actualmente. Entonces, si tiene una oferta de trabajo, si cumple con lo que ya hemos hablado, pues podría hacer eventualmente la solicitud de visado desde allá. No más. Aquí hay una pregunta que hace alguien que está operando un Galaxy A50, así aparece con su denominación en este chat y dice lo siguiente: hola, soy de Argentina, soy psicóloga, ¿cómo podría ser para aplicar a un visado ejerciendo mi profesión? Debes buscarte una oferta de trabajo dentro de una empresa que te pueda patrocinar dentro de las habilidades que tú tienes. Mire, muchas veces llegan a mí, yo no me dedico a contratar personas, a buscar ofertas de trabajo para personal. Ese no es como el de trabajo. A nosotros ya llegan, o la mayoría de nosotros ya llegan las personas que ya tienen su oferta de trabajo definida o la empresa que está interesada en contratarlos y empezamos todo el proceso. Pero ¿qué les recomiendo yo o qué he visto que ha funcionado cuando llegan las personas ya con esa oferta de trabajo? Es que han hecho networking por LinkedIn, han contactado empresas directamente, han contratado dentro de los listados de las empresas que ya tienen la licencia, se han puesto a la búsqueda de empresas que presten los servicios afines a los cuales está su profesión y a contactarlas directamente. Entonces, importantísimo que se consiga pues, conseguir una oferta de trabajo. ¿Cómo? Ahí está la labor de cómo. O contactar reclutadores que trabajen en el Reino Unido dentro del campo que ella maneja y dar la claridad desde el principio que necesitan un sponsorship, porque a veces los reclutadores, si bien no pueden hacerlo de una forma, digamos así, exclusiva, porque estaría entre los campos de la discriminación y demás, sí manifestar desde el principio, mire, soy ciudadana extranjera, estoy interesada en radicarme allá, estas son mis cualificaciones, esta es mi experiencia y quisiera conseguir una oportunidad laboral en el Reino Unido para la cual necesito un sponsorship, un patrocinio. No veo más preguntas en el chat. Mientras le formulo esta a Dancy para aprovechar estos 15 minutos que ya se agotan, si desean formular el último interrogante, con gusto lo planteamos, pero Dancy, a mí me
inquieta algo que usted dijo, porque nosotros tenemos entendido que la mayoría de edad de nuestros hijos aquí en el Reino Unido, para que una persona sea considerada ya no dependiente o adulta, es los 21 años, pero usted mencionaba que esos dependientes que trae ese trabajador por fuera del Reino Unido y que se ve beneficiado con una de estas visas, no debe ser mayor de 18 años, tengo entendido. Correcto, correcto. Y creo que la noción que tienes de los 21 años es la que está relacionada cuando nos regía o cuando dentro de las regulaciones que están regidas por la normativa europea. Para la Okay. normativa europea es correcto, son los 21 años, pero para la normativa cuando teníamos paralelamente funcionaban, el tema siempre ha sido a los 18 años, el tema de la mayoría de edad bajo las normas que llamábamos domésticas, cuando hacíamos claramente esa distinción porque regía tanto las normas del libre movimiento como las normas británicas propias. Pero ahora ese tema de la mayoría de edad a los 21 años solamente rige para cuando se van a reagrupar, si me permiten usar ese término que es muy español, reagrupar a familiares o a hijos menores de 21 años o mayores siempre y cuando sean dependientes dentro del EU Settlement Scheme. Es decir, un nacional europeo que tenga aquí un settled status o un pre-settled status y pretenda traer a un familiar para que lo acompañe aquí dentro del Reino Unido. Ahí es de las únicas posibilidades donde la edad es de 21 años sin necesidad de demostrar que existe dependencia hasta 21 e incluso mayores de 21 mostrando dependencia del nacional europeo que tenga estatus bajo el EU Settlement Scheme. Vamos cerrando con este ciclo de preguntas. Antes que nada, agradecerles a argentinos en el UK, el original. Gracias también, obviamente, a Maritza, a su directora y a todas las personas que conforman, que se han vinculado en el día de hoy. De igual forma a la empresa Skorny Gerstein, donde se encuentra no solo Dancy Naranjo, sino también Laura Gallego y todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Carolina Lobo, directora de eventos y miembro de la junta directiva de LA United. Gracias a todos ellos. Sin su esfuerzo, esta conferencia o esta charla o este webinar, la forma correcta de decirlo es un webinar, no se hubiese llevado a cabo. No será el único, tendremos varios que anunciaremos a través de nuestras diferentes plataformas. Tuvimos alrededor de 30 personas en la tarde de hoy. Lo más seguro es que la mayoría de visualizaciones de este video llegue posteriormente una vez culmine esta charla, porque siempre la gente pide el enlace para observar esta importante conferencia. La pregunta final, Dancy, agradeciéndole su presencia en el día de hoy, la plantea una asistente, creo que se llama Cecilia, nos dice: buenas tardes, soy Cecilia Dávila, propietaria de una compañía limitada. Deseo traer trabajadores máximo por un mes para que asistan a las ferias comerciales. ¿Cuál opción de visado es la que debo aplicar? Muchísimas gracias. Cecilia, mira, hay que ver cuáles son las actividades específicas que se puedan hacer, a qué se dedica tu compañía, a ver si es posible que, no sé, personas de afuera vengan a través de un visado de negocios de pronto, pero hay que mirarlo en detalle. Y lo otro es que si son, no sé exactamente a qué te refieres con ferias comerciales, de qué tipo me refiero. Obviamente sí sé que es una feria comercial, pero por ejemplo, no sé si puedas hacer uso de la mano laboral de los estudiantes. Los estudiantes aquí tienen posibilidades de trabajar 20 horas mientras están estudiando y full time mientras están en vacaciones. E igualmente existe la categoría también de cosmetólogas colombianas. Ok, se requieren exactamente cosmetólogas colombianas. Mira, el Skilled Worker Visa definitivamente no es una vía para un mes, no es la vía. Ya podríamos mirar en detalle cuál sería la posibilidad de visados de pronto de un visitante tipo negocio, pero no me atrevería a decirte, ya podríamos mirarlos. Y si efectivamente solamente necesitas a ciertas, pues según tengo entendido, cosmetólogas solamente de Colombia porque tienen una cualificación específica y demás, pero se podría mirar, si es por tan corto tiempo, podríamos mirar algún tipo de visado de estancias cortas que permitan hacer eso. Muy bien, Dancy. Dancy Naranjo, abogada, especialista en estos temas migratorios de la firma Skorny Gerstein. Gracias por su asistencia en el día de hoy. Esperemos no sea la última charla, sumamente interesante. Quedan muchas preguntas en el tintero. Obviamente nos ponemos del lado de las personas que vienen por fuera del Reino Unido. Preguntas como estas que tal vez responderemos y que usted hoy tocó, pero podemos profundizar en una nueva charla. ¿Qué pasa si la empresa
donde un trabajador fue precisamente patrocinado para que viniera acá al Reino Unido, tiene una reducción de personal, quiebra o inclusive se le acaba la visa a esa persona, puede aplicar de un momento a otro, le toca salir para volver a aplicar. Todas esas preguntas quedan en el Sí. tintero si nos ponemos de lado, Dancy, de un trabajador Y que eso llega fue acá a las algo Islas muy Británicas. común, desafortunadamente, con todo el tema de la pandemia. Eso fue mucho, o sea, desafortunadamente, y algunos casos fueron muy exitosos, que no puedo decir, pero sí, es algo muy que se vio bastante. También el tema de, de las posibilidades de trabajar de forma híbrida, ya no es solo en la oficina, sino también desde casa. Todo eso tiene repercusiones en los trabajadores que están de parte, pues que están sponsorizados en el Reino Unido. Sí. Sí, Hay mucho de qué hablar. todas esas preguntas quedan porque alguien nos Sí. decía, ¿y qué pasa? Yo me puedo beneficiar de esos beneficios, valga la redundancia, que dio el Reino Unido como un Mm. trabajador que es patrocinado y que quiera. Todo eso lo podemos hablar en una nueva charla, si usted nos lo Todo eso permite. podemos abordarlo, eso es nuevo para todos. Claro que sí, claro que sí. Dancy, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a Feliz ti, resto de Orlando, tarde. también. Gracias a todos. Gracias también a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Estaremos publicando el enlace de este importante video, este webinar que hoy, gracias a la empresa Skorny Gerstein, LA United y Argentinos, en el UCA, el original, han ofrecido para el colectivo hispano. Mi nombre, Orlando Mancini, de Express News Noticias. Volveremos, sin lugar a dudas, a encontrarnos en una nueva charla que de por sí le puede funcionar o servir muchísimo a las empresas radicadas aquí o registradas en la Company House en el Reino Unido, o inclusive los trabajadores que deseen buscar una plaza en las Islas Británicas. Que la pasen bien, que Dios los bendiga y feliz resto de tarde hoy lunes aquí en el Reino Unido. Hasta luego, Darcy.